preguntar en serio, Agustín. La Ouija. Gente, sinceramente yo provengo de una familia muy, pero que muy cristiana. Y la verdad es que desde bastante pequeño me inculcaron la creencia de Dios, pero también me inculcaron desde muy pequeño la creencia de lo bueno y lo malo, en que lo bueno obviamente estaba relacionado con Dios y la pureza, y lo malo con el diablo. Y justamente me topé con un artefacto llamado como la Ouija, un artefacto que mi familia, y creo que también en la tuya, es sinónimo a el diablo. Y a mí siempre se me ha hecho extremadamente curioso todo lo relacionado a esto, así que dije, ¿por qué no? Me puse a investigar en Reddit las historias más oscuras relacionadas con la Ouija, así que dejémonos de bla 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 y vamos con la primera historia. Anónimo. Mis amigos tontos y yo pensábamos que sería divertido hablar con espíritus casi a diario en medio de un verano. Regularmente sacábamos una Ouija hecha en casa para ver cuánto nos podíamos divertir, debido a que hacía demasiado calor para hacer algo afuera durante esa época del año. Teníamos que encontrar cosas para mantenernos entretenidos. Más o menos teníamos 14 o 15 años. Las cosas fueron de casuales a creíbles, como por ejemplo, soy un adolescente que murió en un incendio de una casa, o tal vez otros que decían como, soy una anciana que murió de cosas naturales o cosas por el estilo. De esas hasta las más perturbadoras, como una que decía, nunca he tenido un cuerpo, pero puedo experimentar la vida aquí abajo si decides que me aceptas. Para esos casos siempre quitábamos las manos y exigíamos un nuevo espíritu. Después de lo que llamaré audiciones, el grupo y yo logramos establecernos con una entidad bastante amable que decía llamar como AJ Duke. AJ dijo que podíamos hablar con él prácticamente cuando quisiéramos. Este decía que solamente tenía 8 años y no quería cruzar al otro lado porque le gustaba ver a la gente vivir sus vidas, y todo esto lo había estado haciendo durante unos cientos de años. Sonaba como una tontería, pero bueno, era una tabla Ouija. Todo es una tontería con eso, ¿verdad? Quisiera decir que sí. Todo iba bien durante una semana más o menos. Éramos bastante amigables de ida y de vuelta con el gracias y eres muy adorable. Y de vez en cuando mencionábamos a AJ en bromas y conversaciones casuales cuando no estábamos jugando. Era como el cuarto integrante durante todos esos días. Luego, debo admitir que se puso bastante raro. AJ reveló que nuestro juego, entre comillas, estaba trayendo malos espíritus a la propiedad. Dijo que no deberíamos hablar tanto, pero si le pedíamos a él cuando empezáramos, intentaría ocupar el espacio para que no pudiera hablarnos los otros malos espíritus. Nos sentíamos tan protegidos de este pequeño que sé que suena cursi, pero es realidad. AJ siempre estaba presente y dispuesto a hablar cuando nos sentábamos a charlar. Pronto, sin embargo, comenzamos a notar que la maldita cosa se movía más rápido y con más fuerza. Nuestros brazos se sentían arrastrados de un lado para otro y se dirigían a las letras más rápido y con mucha más precisión. Cada vez más terminábamos guardando la tabla porque la vibra comenzaba a sentirse súper desagradable en esa habitación. Es desagradable decirlo, pero el aspecto amigable y amable que nos gustaba de ese espíritu fue reemplazado con palabras que no solo estaban mejor escritas, sino que eran sexuales y maliciosas por naturaleza. Y aunque guardábamos la maldita cosa una vez que se ponía raro, volvíamos a usarla más tarde esa noche o al día siguiente. Era, por así decirlo, compulsión. Una noche la hermana mayor de Jennifer pasó a visitar a su mamá, pero decidió quedarse con nosotros por un rato. Literalmente fue la primera vez que hizo esto y se sentía realmente genial tener a alguien que era bastante más popular que nosotros en la escuela. Verla pasar el rato con nosotros, puedo decir que era increíble. Cuando entró a la habitación de Jennifer y vio la Ouija, se interesó al instante. Le mostramos lo que solíamos hacer y al principio fue totalmente escéptica. No la culpo. Dijo, voy a ir al pasillo a levantar algunos dedos y veamos si la Ouija puede adivinarlo. Así que lo hace y uno por uno la tabla los acertaba. Podía ver cómo la sonrisa se le borraba del rostro y se transformaba en algo parecido al miedo. Luego podías ver cómo el miedo se transformaba en una curiosidad desesperada. Se sentó y jugó con nosotros, obteniendo algunos chismes sobre el divorcio de sus padres que ni siquiera pensábamos en preguntar. No tardó mucho en que las cosas sexuales y maliciosas comenzaran a intensificarse. Ella nos miraba con una cara que también sentía el cambio en el aire. Cuando hicimos nuestro ritual habitual de quejarnos y quitar las manos, ella protestó. Pensó que aquí era cuando realmente se ponía interesante. ¿Y qué sugirió esa maldita cosa que hiciéramos? Pues sugirió que hiciéramos una sesión de espiritismo. Y adivina qué grupo aceptó porque la hermana mayor genial se emocionó muchísimo con esa idea. Pues obviamente nosotros. Así que lo hicimos. La tabla nos dijo que pusiéramos el círculo y nos tomáramos de las manos. Luego llamamos a un espíritu para que apareciera. Nota, la Ouija no estaba deletreando las cosas tan claramente. Obviamente
obviamente sería algo como círculo, toma las manos, invitar. A eso me refiero con buena ortografía. De todos modos, seguimos las instrucciones. Al principio no pasaba nada, a pesar de la insistencia de la hermana mayor de que si estás ahí, danos una señal. Y una y otra vez esas cosas. Aún así, nuestros grandes ojos redondos se miraban entre sí. No estoy seguro de si esperábamos que algo sucediera o si estábamos esperando a que otro lo cancelara. Nadie quiere ser el último miedoso en decir que sí. Sin embargo, si jugábamos bien nuestras cartas, podríamos colarnos en su grupo mientras ellos fumaban cigarrillos entre clases y podríamos decir que se veían cool haciendo todo eso. Si estás ahí, haz algo, ordenó la hermana de Jennifer. Un corte de periódico pegado en el espejo de mi amiga parpadeó, o sea, sé que se movió. Obviamente todos saltamos del miedo, pero ella confirmó que era el ventilador de techo y dijo que eso suele pasar bastante. Quizá después de esto pasó otro minuto de la hermana mayor haciendo demandas y yo estaba seguro de que alguien iba a hablar y romper el círculo, hasta que la hermana mayor dijo: si estás aquí, te doy permiso para mostrarte. No pasó ni un solo momento después de que ella pronunciara esas mismas palabras cuando saltó de sus pies y gritó mientras se quitaba la camisa: ¡quítate de mí! Estaba gritando y Jennifer inmediatamente se levantó y tiró del cable para encender la luz. Su hermana mayor se lanzó de espaldas contra la pared como si tuviera aplastado algo invisible, algo que estaba sobre ella. Recuerdo un solo hilo de saliva colgando de su boca mientras permanecía abierta por un momento. Era realmente extraño ver a una persona genial luciendo definitivamente no genial, pero aquí puedo decir que fue jodidamente aterrador. Ella gritó y gritó: ¿qué es? Una y otra vez, y justo debajo de su tira de su sujetador habían 3 arañazos, en algunos lugares lo suficientemente profundos como para causar un poco de sangre. Instintivamente nos agrupamos a su alrededor como un intento de escudo protector, pero no teníamos ni idea de qué hacer excepto por mover ese grupo abajo hacia la sala de estar, donde se encontraba su madre viendo televisión. Ella saltó y echó un vistazo a la espalda de la hermana mayor de Jennifer, mientras le explicábamos frenéticamente todo lo que había pasado. Realmente odio haber dibujado esto, pero literalmente se veía así. Y aquí pues una imagen de cómo se veía eso. Chicos, esa mierda literalmente decía AJ. Su mamá nos hizo quemar esa maldita cosa. Seguía diciendo: te dije que no jugaras con eso, te dije. Y en rara ocasión Jennifer no dijo ni una palabra, solo pidió consejos sobre la mejor manera de quemarlo. Debo de admitir que esto fue una extraña experiencia. Obviamente la madre y la hermana mayor de Jennifer quemaron esa cosa, pero bueno, en conclusión, nunca llegué a estar afuera con los chicos geniales. En todo caso, creo que ella pretendía no vernos nunca jamás. Anónimo: muchos de nosotros tenemos tableros de Ouija acumulando polvo en algún armario. La mayoría probablemente ni siquiera los ha usado ni una vez en su vida. Descubrí que eran las tablas de Ouija cuando tenía 16 años. Cuando le pregunté a mis padres si teníamos una en casa, mi mamá me dijo que sí, y que estaba enterrada en algún lugar del armario con todos los juegos de mesa. Ese armario estaba en el sótano, junto a la lavandería, en un pequeño armario con un montón de cosas viejas de mis padres. Me intrigaba la idea de usar una tabla Ouija, porque era un poco supersticioso, por así decirlo. Le pedí a mi mamá que me ayudara a buscar en ese armario sin desordenar todo, y finalmente encontré una caja vieja y polvorienta que simplemente decía Ouija, y tenía 2 manos sosteniendo la pieza que se mueve alrededor del tablero, llamada como planchete. La caja estaba un poco deshecha en los bordes, aunque mi mamá decía que solo la habían usado un par de veces. Lo primero que hice fue enviar un mensaje a alguno de mis amigos para que vinieran a usar la tabla Ouija conmigo ese mismo fin de semana cuando estaría solo en casa, para hacerlo más aterrador. Mi amigo Liam, que tenía 17 años, tenía coche, así que recogió a mi amigo Jack y vinieron enseguida. Eran como las 9 p.m. Obviamente ya era de noche y mis padres se habían ido un par de noches. Mi hermano menor de 2 años, Adam, también estaba en casa, así que le pedí que se uniera también. Íbamos a jugar en el suelo del desván, que había sido convertido en mi dormitorio. Apagamos las luces y luego encendimos una linterna y la pusimos en el suelo, en una esquina de la habitación, apuntando hacia el tablero. Los 4 nos sentamos de un lado del tablero, sosteniendo el planchete, y empezaron a hacer preguntas. Ninguno de nosotros había hecho esto antes, así que preguntamos cosas básicas. Dije: si hay alguien ahí, mueve el planchete. Por primera vez comenzó a moverse hacia la palabra sí. Adam preguntó: ¿cuántos años tienes? Y el planchete se movió del número 6 al 7, o sea, sé que tenía 67 años. Nos miramos entre nosotros, y aunque sospechaba que uno de ellos lo estaba moviendo, y estoy seguro de que los demás también, todos seguimos adelante y no rompimos la inmersión. Nos turnamos para hacer preguntas. Finalmente pregunté: ¿eres un demonio? Y el planchete automáticamente se empezó a mover hacia la palabra sí. En ese momento
eso, todos nos reímos y rompimos la inmersión, sabiendo que uno de nosotros estaba jugando con los demás y él lo estaba moviendo. En ese momento la linterna se apagó y todos dejamos de reír y nos asustamos bastante. ¿Quién hizo eso?, preguntó alguien, pero claramente ninguno de nosotros lo había hecho. La linterna estaba en la esquina, así que me arrastré para buscarla y seguí presionando el botón para encenderla, pero por alguna razón no volvió a encenderse. Encendí la lámpara de mesita de noche y vi las expresiones asustadas en la cara de mis amigos. Dije que ese era el momento más aterrador para que sucediera todo esto, pero también parte de mí creía que todo era una coincidencia. Dejamos de jugar en ese momento y salimos al patio trasero porque realmente todos estábamos asustados de estar en la casa en ese momento. Tuve que dormir en esa misma habitación esa misma noche, y cuando mis amigos se fueron y Adam eventualmente se fue a dormir, sabía que tenía que hacerlo también. Puse la tabla Ouija de nuevo en la caja y la llevé al sótano, fuera de mi habitación obviamente. Me sentía raro durmiendo en la misma habitación esa misma noche. Tan pronto como apagué la luz, intenté dormir de inmediato, sin estar con el teléfono por una hora o lo que sea que hacía usualmente. Mientras empezaba a quedarme dormido, algo en mi armario se cayó. Me levanté inmediatamente y miré en la dirección de la puerta del armario. Encendí la lámpara de mi mesita de noche y caminé hacia el sótano. Era un armario pequeño donde guardaba parte de mi ropa. Había un interruptor de luz en el exterior del armario que encendía una bombilla dentro de él. La encendí y miré hacia abajo en la grieta en la parte inferior de la puerta. Parecía haber dos sombras proyectadas por los pies en el otro lado de la puerta. Tan pronto como vi esto, empecé a gritar a Adam y corrí a su habitación. Expliqué lo que acababa de ver y lo llevé a mi habitación para mostrárselo. Cuando llegó a mi habitación, la luz del armario seguía encendida, pero las sombras en la parte inferior de la puerta ya no estaban allí. Abrí la puerta y no había nadie en el armario, pero había algo en el suelo. Era una caja de madera que hice en Artes, donde ponía recuerdos de la infancia. De alguna manera se cayó y el contenido se derramó por todo el suelo. No había corriente de aire en el mundo que pudiera haber tumbado eso. No tenía ningún sentido lógico. Dormí en la cama de mis padres esa noche, al igual que la siguiente y durante toda una semana después de eso. Luego dormí en la habitación de invitados. Eventualmente tuve que volver a dormir en mi propia cama, pero nunca olvidaría esa noche. Obviamente no he vuelto a tocar esa tabla Ouija desde entonces. Historia por Carlos Carlitos. Esto no es mío, esto le pasó a un amigo. Él es un fanático del metal y se junta principalmente con su grupo. Cuando estaba en la secundaria, él y su grupo de amigos pensaron que sería bueno hacer una sesión de Ouija. Al principio, las respuestas eran un poco aleatorias. Nadie estaba realmente convencido de que estaba funcionando. Uno de estos chicos tenía un amigo, un compañero de clase, que estaba a punto de participar en un torneo de taekwondo. Él era el único del grupo que sabía el nombre del rival de su amigo. Este mismo preguntó cuál era el nombre del rival y el tablero le dio un nombre diferente. Dijo, esa no es ella, y se lo tomaron aún menos en serio. Luego preguntaron cuál era el nombre de la entidad. Mi amigo no recuerda la respuesta exacta, pero dice que sonaba como esperarías que se llamara un demonio, algo espeluznante, digámoslo así. Eso sucedió en un fin de semana. El lunes volvieron a la escuela y le dijeron a su compañero de clase, el que participó en el torneo. Le dijeron que la Ouija les había dado un nombre incorrecto. Lo dijeron en tono de broma, pero el compañero de clase les dijo que la pelea se canceló en el último momento y escribió en la pizarra el nombre de su nuevo rival, y este justamente coincidía con lo que el tablero les había dicho, excepto por una letra. Era un nombre muy, pero que muy inusual. Nadie podría haberlo sabido en ese momento de la sesión. Estaban muy, pero que muy sorprendidos, pero esto no se detuvo allí. Mi amigo recuerda que todos pasaron por algunas semanas de mala suerte. Les pasaban cosas tontas, como que un coche negro casi atropellaba a uno de ellos en un estacionamiento y cosas por el estilo. Naturalmente no le dijeron a sus familiares los que habían hecho, pero lo peor le pasó a la hermana de uno de ellos. Una noche él estaba en su computadora, tranquilo de chilling. Una noche él estaba en su computadora que estaba debajo de unas escaleras. Su hermana estaba viendo la televisión, mirándolo a él y a las escaleras. Juro que así es como él lo cuenta. Su hermana vio un par de patas de cabra bajando lentamente por las escaleras. El techo bloqueaba toda la vista, así que pensó que tal vez su madre estaba usando un disfraz o algo así. Pero cuando las patas llegaron a cierto escalón, pudo ver que carecía de la parte superior de su cuerpo. Era solo un par de patas de cabra negra. Ella gritó y tuvo un ataque de ansiedad. No podía dejar de llorar. El hermano no vio nada, ya que estaba enfocado en la computadora. Personalmente creo que es una tontería usar la Ouija solo por ver si las historias son reales, especialmente después de escuchar esto de mi amigo. Debo admitir que tengo mucho respeto por el tablero, independientemente de aquellos que lo han usado, a pesar de que digan que no les haya pasado nada.